Hola chicos, leyendas y cuentos, el número 52. Continúo con cuentos populares tibetanos. Tú sabes que en el Tíbet la religión mayoritaria, casi digamos la religión nacional, hay una compenetración enorme entre el talante religioso y el talante civil en el Tíbet. Es un estado espiritualista, por así decirlo. Uno de sus principios religiosos es que la vida es sagrada tanto en seres vivos humanos como en animales y que no tendríamos nunca derecho a quitar la vida a nadie. Bueno, esto, entre las clases humildes del pueblo, acuciados por la necesidad de alimentarse, pues claro, siempre ese cumplimiento religioso no se seguía de una forma rígida, sino que los de más baja condición, agricultores, etcétera, pues se veían impelidos por la necesidad del hambre de alimentar a sus familias y de todo eso, a echar mano de todos los recursos, y entre ellos estaba la caza. La caza que consiste lógicamente pues en quitar la vida a animalitos, y desde siempre el hombre ha cazado y se ha servido del resto de la cadena trófica que la naturaleza nos lo pone como algo natural. Otra cosa es que luego las convicciones religiosas pues apunten a otro lado. No digo a superar ni a rebajar el grado de moralidad, sino diferente. Y ahí es donde tenemos que ser respetuosos los unos con los otros, porque si no, el mundo no podría vivir en paz. Bueno, pero como estamos orientados, o estamos ubicados, situados en un estado religioso donde la ley era esa, pues ahí viene la razón y la explicación de este cuento. Luego también, niños, tened en cuenta que el mundo antiguo era muy distinto del de hoy. Cuando estudies los fenicios especialmente y algunas religiones o culturas mesopotámicas, entre las que estuvo también metida la antigua bíblica, pues se daban casos de que los padres sacrificaban a sus hijos a los dioses. O sea, había una manera de ver al Dios. No un Dios bueno, sino un Dios potente, un Dios que te podía destruir y te podía elevar. Y por obtener el favor de ese Dios, eras tú capaz de hacer todo lo posible, incluso algo que parece súper aberrante hoy, que sería ofrecerle, sacrificarle, no un corderito ni un puñado de espigas, sino a tu propio hijo. Esto se dio en la cultura fenicia y púnica, cuando establecieron sus colonias por el Mediterráneo, entre ellas Cartago. Ofrecían a los hijos, y no solo a los hijos de las personas más humildes del pueblo, como diciendo, vale, quitamos el hijo, no pasa nada, no, sino los hijos de los nobles, la princesa, y de por ahí hay muchos cuentos todavía que el rey tenía que entregar la princesa al dragón. Bueno, esto hoy ha quedado superado, pero los cuentos siguen cogiéndolo. Así que cuando me oigas decir ir a punto de matarle a su padre, bueno, pues que tengas en cuenta que eso ya hoy está lejísimos, pero que hubo tiempos, en que sí que se dieron estas circunstancias, lo que han cambiado la vida, ¿verdad? Mejor. Bueno, dice, el muchacho que se negaba a matar, por concepto religioso de su religión, pues no quería matar. También podría ser por sensibilidad personal. Vamos a ver qué pasa. Un cuento. Érase una vez un muchacho llamado Tashi. El muchacho se llamaba Tashi, nuestro chico, que no era muy experimentado en los usos del mundo. Es decir, vivía un poquito apartado de las costumbres de sus padres, de sus vecinos, es decir, un poquito
como diríamos hoy, introvertido, vertido hacia adentro, hacia el interior de sí mismo. Por más que su padre se esforzara, no podía conseguir que el muchacho cazara para comer. No cazaban para destruir vida, cazaban para comer. Este se negaba a quitar una vida y ni tan solo comía la carne que su padre llevaba a la casa para la olla familiar. Ni siquiera. Decía, no, que tiene corderito, tiene liebre. No, mamá, yo no quiero comer eso. Tashi tenía 3 hermanas, todas las cuales se habían casado con hombres ricos, y a menudo sus padres se lamentaban de su mala suerte al haberse quedado solo con ese chico que no sería capaz de mantenerlos en su vejez. Un hijo que no quería cazar y que era de un natural tan dócil y tan pacífico. Tendría que haber sido monje, decía la madre, porque ¿de qué nos sirve este hijo nuestro? Cuando seamos viejos, tendremos que mendigar a nuestras hijas y a nuestros vecinos para no morir de hambre. Esta era la queja constante de sus padres. Pero aún así, el muchacho se negaba a quitar una sola vida. Toda vida es sagrada, decía. No puedo matar a otro ser vivo, que era la creencia de los tibetanos. Un día, el padre de Tashi, que no tenía muy buen talante, era brusco, insistió en que éste saliera con él de caza. Ven conmigo. Caminaron durante muchos kilómetros y el padre estaba ya muy fatigado, pues había sido un día bastante malo y todo lo que había conseguido atrapar era un conejo y pequeño. El padre pensó, es este hijo mío, me trae la mala suerte. El muchacho estaba sentado sobre una roca comiendo su pobre ración de fruta y queso y grabando en piedras, grababan con otra piedra, escribían en esa piedra, grababan la oración del Chenrezig, la oración del Chenrezig. Ya sabes que la R después de la N suena fuerte, suena como doble. Curioso. Sí, Chenrezig. Que empezaba Om Mani Padme Hum, que sería en lengua tibetana. En una roca lo grababa que había a su lado. A todo lo largo del camino había otras rocas en las que los viajeros habían grabado también esta oración. Pues el camino conducía a un santuario que visitaban los que pasaban por allí. Chenrezig, la divinidad tutelar, es decir, el dios protector y patrón del Tíbet, el señor de la compasión, recibía una gran devoción por parte del pueblo. Fíjate que este dios no era el dios potente, terrible, el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, de la Biblia, que era capaz de mandar matar a las poblaciones enemigas y no dejar, vamos, ni los mosquitos. Era un dios terrible, poderoso. Aquel dios con el que tenía que vérselas Abraham, y que le pidió incluso que matara a su hijo. En última instancia le dijo que no, pero vamos, que era una práctica llevada por los pobladores de las culturas que le rodeaban. Y por eso la Biblia lo presenta como una cosa sin empacho. Le pidió que matara a su hijo. Y ya está. Bueno, aquí no. Aquí es el Dios compasivo. El Dios que luego ya en la religión cristiana se impuso ese concepto mucho más en el Dios bueno, el Dios compasivo. Aunque, ojo, todavía dejaba un infierno para los malos. Hoy, pues bueno, atiende a tu catequista si es que vas a religión. Sigo. E incluso el padre de Tashi,
cuando vio lo que su hijo estaba haciendo, dijo, es cierto, mi hijo está rezando, articuló en silencio la poderosa oración una y otra vez, desgranando en sus manos al mismo tiempo las gastadas cuentas de un rosario. Para algunos niños que no saben lo que es un rosario, es un conjunto de bolitas engarzadas por una cuerda, una cadenita fina, y que suele tener un círculo cerrado, es decir, como una pulserita. Entonces, para rezar, por cada vez que recitan la oración, iban pasando una cuenta, y habría una cuenta que diferenciaba del resto para saber si estabas al principio o estabas al final de tu rosario. Bien, quitar la vida era una cosa contraria a sus creencias como budista, pero tenía, sintiéndolo mucho, tenía la obligación de proporcionar comida a su mujer, y él trataba de matar a los animales lo más humanamente posible, rogando por ellos al hacerlo. Era evidente que el padre, que nunca conseguiría que su hijo entrara en razón. El chico nunca quitaría una vida por hambre que pasaran, y el padre no veía ninguna salida a la situación. Ya se veía de viejo pasando hambre, puesto que su hijo no era capaz o no iba a ser capaz de alimentarlo. Padre e hijo siguieron caminando todavía un poco más. El primero, atento por si veía algún pequeño animal o ave. De pronto, por entre los árboles, vio algo que le hizo contener la respiración. Allí, en el campo que bordeaba su camino, vio una enorme liebre. Era realmente la mejor oportunidad que se le había presentado en muchas semanas, y estaba decidido a no dejarla escapar, que no se me escape. Cogiendo su honda, ya sabe lo que era una honda, es como una bananita o una tela fuerte, con dos agujeritos, una y otro aquí, y se pone aquí un cordel y aquí otro cordel. Estos dos cordeles se cogen con la mano, haciendo que uno de ellos quede sujeto, bien sujeto a la mano, y el otro, que lo tengas con estos dedos y que puedas soltarlo en el momento oportuno. Se da la vuelta, después de haber metido aquí un proyectil, una piedra, y en el momento oportuno, con mucha destreza y después de muchos miles de haberlo hecho, los niños conseguían puntería para ¡pam! La piedra sale con muchísima velocidad. Esto nunca hay que hacerlo si estás acompañado, ni tampoco si tus padres no te han dado permiso para hacerlo. El probar la onda es interesante, es bonito, pero puede ser muy peligroso porque las piedras salen con mucha velocidad y puedes matar a alguien. Acuérdate de David, cómo mató a Goliat con una onda. Yo de pequeño he visto que en los pueblos, en mi pueblo, los pastores lo usaban y lanzaban las piedras a una distancia terrible y enorme. Y en una región de España, que son las Islas Baleares, eran famosos antiguamente sus pobladores por el manejo de la onda. Y cuando los romanos quisieron conquistar las Baleares, sus peores enemigos eran las piedras de los honderos de Baleares, aquellos que contaban la leyenda, no sé si será cierto o no, que para que los niños aprendieran a manejar la onda como su arma definitiva y fenomenal, su madre les ponía en lo alto de un palo la comida. El niño no podía cogerla, solo podía comer si con la onda, ¡paf!, adivinaba en el plato, la comida, el plato no se rompería, sería otra cosa, y entonces caía la comida y ya podían comer. Y el niño, acuciado por el hambre, sabía que si no tenía puntería, no comía. Ya tú, qué maestras eran las señoras baleares de aquella época, Vamos, que si te dicen a ti, hasta que no aprendas la tabla del 5, no comes hoy. Estamos tan acostumbrados, por suerte, a tener alimento de sobra, y ojalá lo pudiéramos extender a todo el mundo, que no es cierto, pero pasa, que ya nos dijeran que no como, bueno, pues ya me darás de cenar. Sí, vale, pues es lo que te digo. Y desde cogiendo su onda, se arrastró entre los árboles para tener una mejor perspectiva del animal. La liebre
una liebre un poco especial. Corría hacia ellos. En vez de huir, corría hacia ellos, con sus fuertes patas traseras, impulsándola a tal velocidad que al padre le resultaba imposible hacer bien la puntería. ¡Ay, que se viene para aquí! De pronto, la liebre se detuvo, como percibiendo que había peligro. Movió nerviosamente la nariz, con esos labios partidos que tiene, miró a un lado y a otro, y aguzó el oído, las orejas. Estaba tan cerca que el chico veía la liebre con toda claridad, al igual que su padre, que ya estaba a punto de arrojar una piedra grande con su honda, cuando el muchacho se levantó y gritó: ¡No, padre, no! ¡No la mates! La liebre dio un salto en el aire y en un segundo ¡buah!, desapareció, corriendo a refugiarse de su irritado agresor en un campo de cebada. El padre quedó embebecido durante unos minutos. Su cara se había puesto pálida y oleadas de cólera subían de su interior. ¿Por qué?, preguntó a su hijo. ¿Por qué has hecho eso? Tassi se inquietó, pues veía que su padre estaba más airado de lo que había visto nunca y que probablemente a él le aguardaba la mayor paliza de su vida. El padre no pudo dominarse por más tiempo. Cogiendo una gran roca del lado del camino, avanzó hacia su hijo. «Te mataré, hijo, te mataré, a ti, mi único hijo». Diciendo esto, el padre se dispuso a arrojar la roca a la cabeza de Tassi, pero éste retrocedió asustado, rogando a su padre que le perdonara la vida. Junto a un lado del camino había una pendiente rocosa y en el lado de esta pendiente había una pequeña cueva. La abertura, la boca, era solo una pequeña hendidura, pero el muchacho retrocedió hasta ella y consiguió deslizarse en su interior antes de que su padre le arrojara violentamente la roca a la cabeza. La roca le golpeó en la pierna y el muchacho gritó de dolor. Una vez en el interior de la cueva, Tassi supo que estaba a salvo, pues la abertura era demasiado pequeña para que su padre, que era más voluminoso, pudiese pasar por ella. Tassi no podía hacerse una idea de las dimensiones de su cárcel de roca, pues estaba oscura y resultaba muy difícil ver en su interior. Avanzando palmo a palmo a lo largo de una de las serradas paredes, llegó al fondo de la cueva, que estaba a solo unos metros de la entrada, no era muy profunda. Allí, con la pierna sangrando, se tendió en el suelo y enseguida perdió el conocimiento. Muchas horas después, Tassi volvió en sí al oír ruido de pasos y se incorporó. El dolor le hizo recordar todo lo que le había llevado hasta allí. El ruido de pasos se hacía más fuerte. Quiso gritar pidiendo ayuda, pero su voz estaba debilitada y solo un leve susurro salió de sus labios. Reuniendo todas sus fuerzas, Tassi gritó, esta vez más fuerte. Los pasos se detuvieron y oyó voces que hablaban en voz baja en el exterior, fuera de la cueva. De pronto apareció una cabeza en la abertura. Dos ojos miraron adentro buscándole y una vez le gritó que saliera de la cueva. «No puedo moverme», dijo Tassi, «estoy herido y me resulta difícil recorrer los pocos metros que me separan de la entrada de la cueva». La cabeza desapareció y pronto fue sustituida por otra. Luego, un pequeño cuerpo vestido con hábito, el hábito rojo de los monjes tibetanos, sería un aprendiz de monje, evolucionó, es decir, se metió por la abertura y avanzó a rastras por la cueva hasta Tassi. Este pudo ver que se trataba de un monje que avanzaba hacia él con los brazos extendidos para sostenerlo y llevarlo a un lugar seguro. Una vez fuera de la cueva, Tassi vio que había 3 monjes que viajaban juntos en peregrinaje a los santos lugares. Lo llevaron a un manchón de hierba tierna, lo pusieron en el suelo y se ocuparon de su pierna. Luego, después de compartir con él su comida, los monjes pidieron a Tassi que les contara su historia, cómo había llegado a una situación tan penosa. El muchacho relató su historia, refiriéndoles su renuncia a cazar y diciéndoles cómo finalmente su padre, desesperado, había tratado de matar a su único hijo varón. Los monjes escucharon en silencio. Luego, el monje principal invitó al muchacho a acompañarles en sus viajes. Así lo hizo, vestido con los hábitos de un monje mendicante,
Un monje mendicante es el que mendica, el que va pidiendo limosna. Unos piden limosna para mantenerse, poder subsistir, y otros, frailes mendicantes, por aquí, por Occidente, pedían limosna para, con lo que recibían, ir a rescatar, a pagar el rescate de los cautivos. Nuestro amigo Cervantes, el escritor del Quijote, fue rescatado. A ver, no quiero ahora equivocarme de orden religioso, me parece que fue por los mercenarios. Porque había varias órdenes mendicantes que recolectaban, pedían limosna para reunirlo y poder ir a rescatar esclavos que caían presos en las guerras, como pasó con Cervantes. Sigo. Al cabo de unos días llegaron a la casa de la hermana mayor de Tasi, que recuerda que se había casado con un hombre rico. El monje principal se acercó a la casa, llamó a la puerta y cuando apareció la hermana le pidió una limosna. La hermana fue por comida para los monjes errantes y cuando ya se iban preguntó: ¿habéis visto en vuestro camino a mi hermano desaparecido? Falta desde hace muchos días y estamos muy preocupados por él. El monje principal contestó que no se habían encontrado con su hermano en el camino, pero que si lo hacían, ciertamente le participarían su preocupación. La hermana mayor no reconoció a su hermano con el hábito de monje, vestido así, y con la cabeza rapada seguramente, como se lo hacían los monjes, pues no lo reconoció. Pronto llegaron a la casa de la segunda hermana del muchacho. De nuevo, el monje principal se acercó a la casa y pidió una limosna. Se la dieron y también le preguntaron si se habían encontrado con su hermano desaparecido. El monje principal contestó que no se habían encontrado con el muchacho y siguieron su camino. Cuando llegaron a casa de la hermana menor de Tasi, la pequeña, para pedir una limosna, ella reconoció inmediatamente a su hermano desaparecido y lo estrechó entre sus brazos, pidiéndole que se quedara con los que le querían. Las tres hermanas, entonces, se reunieron en casa de la hermana menor y se celebró un banquete para festejar el regreso de Tasi. Les hicieron muchos obsequios a los monjes y les pidieron que se quedasen como invitados todo el tiempo que quisieran. Pero estos declinaron la invitación y abandonaron la casa de la hermana menor para proseguir su viaje. En los pueblos antiguos era muy corriente y bonito la hospitalidad, que era acoger en tu casa a aquel que va peregrinando, a aquel que va haciendo un camino muy largo, a aquel que tiene alguna necesidad, acogerlo en tu casa. Algunos estarán pensando, sí, pero hoy hay que ponerle sábanas, luego hay que lavar, luego hay que esto, luego... En aquel tiempo era más fácil, porque seguramente dormir, pues dormirían en el suelo o en algún camastro, y no había tantos condicionantes higiénicos como hay hoy pero la hospitalidad sigue siendo bonita, hacer que todo aquel que visita nuestra casa se sienta como si estuviera en la suya, de a gusto y de bien. Tasi dio las gracias a sus hermanas por su ayuda y su interés, pero pidió que le dieran sus bendiciones y pues deseaba partir y llevar su vida propia. Pedir las bendiciones es que aquellas personas que son superiores a ti, como tus hermanas mayores o tus padres, te deseen buen viaje y buena vida que pretendes llevar aparte de ellos. Padre, me voy a trabajar, fuera estaré mucho tiempo, dame tus bendiciones. Y entonces el padre decía, hijo mío, te deseo y te bendigo, y deseo que te vaya muy bien tu nueva vida. Eso era la bendición del padre, o de la madre, o de las hermanas mayores, como en este caso. Las hermanas se entristecieron al ver a su único hermano salir a enfrentarse con el mundo y le dieron como regalo un caballo mágico que hablaba. Tasi cogió el caballo y se dirigió hacia las regiones más remotas, alejadas del país. Pero aún no había ido muy lejos cuando Tasi llegó a una vasta llanura. Una llanura enorme, no se veían montañas, todo llano. El caballo le dijo, mátame
extiende mi pellejo sobre la llanura y esparce mis cerdas, mis pelos, que las de los caballos son fuertes y se llaman cerdas, y esparce mis cerdas por todas partes para que el viento las lleve a los confines de esta llanura. El muchacho quedó horrorizado y se negó a matar al caballo. En lugar de eso, depositó su fardo en el suelo, comió lo que sus hermanas le habían dado y se dispuso a pasar la noche. Pero durante la noche, cuando él dormía, el caballo se arrojó por un escarpado precipicio y se mató. Cuando Tasi se levantó por la mañana, buscó al caballo, pero no lo encontró por ninguna parte. Explorando toda la llanura, el muchacho llegó al precipicio y mirando abajo vio el cuerpo destrozado del caballo. Sintiendo que le invadía una gran tristeza y pensando en su conversación de la noche anterior, Tasi decidió hacer lo que el caballo le había pedido. Cogió la piel, la extendió en el centro de la llanura y luego esparció los pelos, las cerdas del caballo, que el viento las llevara hasta los confines de la llanura. Al instante, la piel del caballo se convirtió en una gran mansión y las cerdas se convirtieron en ovejas y en yaks, en aquellas vaquitas o aquellos toritos típicos de aquella zona que pacían, que se alimentaban, pacer es alimentarse de hierba, ¿no? Que pacían por la llanura lejos, hasta donde la vista alcanzaba, ovejas, yaks, que era la fuente de riqueza de aquel país, la ganadería esa. El caballo entonces apareció de nuevo ante el muchacho y le habló así: solo compasión has mostrado hacia los demás seres vivos. Esta es tu recompensa. Dichas estas palabras, el caballo se fue al galope y desapareció a lo lejos. Pero el muchacho advirtió que allí donde los cascos del caballo habían tocado el suelo, aparecían montoncitos de oro. Inspeccionando su nueva casa, Tasi pensó en sus padres y se preguntó cómo se las debían arreglar para sobrevivir. Decidió ir a verlos y llevárselos a vivir con él en la mansión. Mis padres ya no carecerán nunca de comida, se dijo. Se vistió con el hábito de monje de nuevo, pues no quería que sus padres supieran de su recién adquirida fortuna. Luego cogió 2 tortas, 2 panecillos, y se dirigió a la casa de sus padres. Al llegar a esta, se encaramó, se subió al tejado, miró hacia abajo por una pequeña ventana y vio a sus padres acurrucados delante del fuego. Tasi dejó caer una de las tortas. Su madre la agarró diciendo: ¡ah! ¡Un regalo de los dioses! El padre se la arrebató y se puso a comerla con avidez. Tasi dejó caer entonces la otra torta para su madre. Luego bajó del tejado y llamó a la puerta. Su madre abrió e inmediatamente lo reconoció. Lo estrechó entre sus brazos y le pidió que no volviera a dejarlos. El padre fue embargado por la emoción también y le pidió perdón. Tasi les contó a sus padres acerca de su nueva casa y de su riqueza y se los llevó a vivir con él en la mansión de la llanura. Allí puso a su madre en un trono de oro purísimo y a su padre en un trono de plata purísima también. Y él, su único varón, se sentaba en un trono de concha purísima. Las 3 materias nobles que indicaban riqueza en aquel país eran el oro, la plata y la concha, el nácar de las conchas. Bueno, y hasta aquí este cuento. Espero que te haya gustado y algo hayas aprendido también. Hasta luego, niños, hasta luego, chicos.